La lumbalgia no siempre se manifiesta en la zona lumbar. El dolor puede estar localizado en un punto concreto o puede ser difuso en la zona lumbar o puede referirse o irradiarse a las nalgas o a las piernas. Y dentro de las piernas pues lo puedes tener por la cara posterior, por la cara anterior, puede llegar a los pies o puede quedarse antes o después de la rodilla. Entonces, en función de la distribución del dolor y de una serie de características propias del dolor lumbar, de cuándo aparece, si es de noche, de día, si es de reposo, si es mecánico, si se irradia hacia la tripa o no, si aparece con la marcha, si está solo cuando estás sentado, de pie, tumbado, etc., se puede ya más o menos discriminar si el dolor va a ser un dolor que proviene del disco, desgastado o roto, o si el dolor viene de lo que es la articulación posterior, de la faceta articular que se llama, también generalmente por desgaste o por inflamaciones, y otras veces pues por una irritación del nervio ciático, que puede ser de una pierna, que puede ser de dos, o en casos de estenosis de canal de las dos piernas, que es lo que se llama la enfermedad del escaparate, la claudicación intermitente. Entonces, todas estas cosas hay que preguntar al paciente para ver cuál es la distribución, el tipo, etcétera, de dolor, y ya con eso tú te puedes hacer una idea de si el patrón es discal, facetario o mixto o radicular. Cuando alguien tiene un episodio de lumbalgia aguda, lo normal es esperar a que se te pase. Pero yo siempre digo que lo que no hay que hacer es esperar sentado a que se te pase. En la lumbalgia aguda puede estar indicado un reposo en cama de 1, 2, 3 días como mucho, pues cuando no puedes, cuando estás muy incapacitado. Pero bien ayudándote de medicación o bien ayudándote de alguna faja o algún corsé, deberías empezar a moverte y a levantarte para tratar de superar esta fase aguda, pero siempre en movimiento. La lumbalgia se vence con el movimiento, nunca parado. Entonces, todas las medidas que tú puedas hacer para que esta fase aguda sea más corta y te dure menos tiempo, que habitualmente suele durar en torno a 3 semanas, pues puedes aplicarlas. Todas estas medidas son los diferentes tipos de medicamentos, desde el paracetamol básico hasta el más, digamos, agresivo, que es la morfina, pasando por los corticoides, los antiinflamatorios no esteroideos, la pregabalina o la gabapentina, etc. Aparte de todo esto, la fisioterapia, los masajes, las tracciones, la quiropraxis, los ultrasonidos, los TENS, todas estas son medidas que la gente utiliza de forma rutinaria, que aunque no esté demostrado científicamente que tengan un valor superior que el placebo, que es no hacer nada y esperar a que se te pase, pues son medidas que tienen su eficacia. En los casos agudos, por ejemplo, muchas de ellas para que la fase aguda sea más corta, y en los casos crónicos, por ejemplo, la escuela de espalda, pues para evitar recaídas frecuentes. Generalmente entre 4 semanas la lumbalgia se ha solucionado. Cuando dura menos de 4 semanas se habla de lumbalgia aguda, y si la lumbalgia dura más de 3 meses ya se habla de lumbalgia crónica. Entonces, ningún tipo de tratamiento tiene una demostración científica demostrada con respecto al placebo, que es no hacer nada. Sin embargo, por ejemplo, las grapas de COVAX o la neuroreflexoterapia tiene ya documentación científica que habla de un beneficio a medio o corto plazo en los casos de lumbalgia crónica. En esos casos puede ser eficaz. Del ozono decir que el GER no puede recomendarlo porque no hay ningún artículo o documento que hable de su beneficio. Y con respecto a lo que ahora está de moda, que son pues, los factores de crecimiento, las células madre, decir que hay muchos estudios ahora en marcha, pero que todavía no se ha llegado a demostrar científicamente. Una herramienta de trabajo que es muy controvertida, por ejemplo, son las infiltraciones. Las infiltraciones se hacen desde hace mucho tiempo y básicamente no están recomendadas antes de las 4 semanas, excepto
que una persona tenga un dolor agudo en la pierna, tipo ciática, que no lo pueda controlar y que esté hospitalizado con medicación intravenosa. Entonces, hacer una epidural antes de 4 semanas podría ser una herramienta buena. Sin embargo, hay que esperar a infiltrarse como mínimo aproximadamente 4 o 6 semanas para una ciática y al mínimo 3 meses para una lumbalgia. La rizolisis, que es cuando te dicen me van a quemar un nervio de la espalda, pues eso da miedo, ¿no? Lo de quemar un nervio. La rizolisis es una herramienta de trabajo que consiste en aplicar radiofrecuencia en el nervio que lleva la sensibilidad a la faceta, que es la parte posterior de las vértebras. Esta rizolisis se utiliza desde hace más de 50 años y la forma de aplicarla no ha cambiado, lo cual quiere decir que es una herramienta que funciona. Sin embargo, los estudios demuestran que solamente funciona a corto o medio plazo en los casos de lumbalgia crónica. Es decir, no se puede aplicar una rizolisis a alguien que le duela la espalda de solo 2 semanas de evolución. Hay que esperar mínimo 3-6 meses para aplicarla. La cirugía de la columna vertebral también es una herramienta final y también controvertida, porque la bibliografía es confusa debido a que las prácticas y las técnicas quirúrgicas son muy variadas entre traumatólogos, neurocirujanos, no está apoyada por los más puristas de la fisioterapia, quiroprácticos, etc. Entonces todo eso genera mucha confusión. La cirugía está indicada en la cirugía de columna en 2 situaciones: cuando tienes un nervio comprometido, para liberarlo, y cuando tienes un dolor lumbar que no se te haya pasado en un plazo mínimo de 9 meses, más o menos. Esto es lo que se recomienda, no operarse antes de 3 meses en una ciática o antes de 9 meses en una lumbalgia. Entonces, durante todo este tiempo lo que tienes que hacer es tratar de salir adelante con las herramientas de trabajo que antes hemos enumerado: la fisioterapia, la medicación, vida activa, retorno al trabajo, retorno al deporte, etc. Si no lo consigues, puede estar indicado operarte en ese plazo. Pero claro, existen excepciones, no siempre hay que esperar todo ese tiempo. Si tú tienes una pérdida de fuerza en las piernas, si tú tienes una disfunción de orina o anal debido a una hernia grande que comprime varios nervios, si tienes una fractura, una infección, un tumor, pues lógicamente la cirugía se puede acortar y la puedes indicar cuando lo consideres. Entonces la cirugía busca 2 cosas: liberar los nervios, para lo cual lo que se realizan son las típicas discectomías, es decir, quitar la hernia de disco, o las laminectomías, que es digamos, quitar la parte del hueso que está comprimiendo al nervio, la flavectomía, que es quitar la parte del ligamento amarillo que comprime también muchas veces en los casos degenerativos, y por otro lado está la fijación. ¿Cuándo hay que fijar una vértebra? O 2 vértebras, mejor. ¿Cuándo hay que fijar 2 vértebras? Pues cuando estas vértebras son inestables. Inestables quiere decir que se mueven en exceso, que han perdido los elementos que la sujetan. Entonces, este movimiento excesivo genera una irritación tanto de la propia articulación como de los nervios que están por debajo. Y en esos casos lo que se hace es o estabilizarlas o fijarlas. Para esto lo que utilizamos son tornillos, placas, cajas que se meten entre vértebra y vértebra en el lugar donde está el disco, dispositivos interespinosos, etc. Hay un arsenal terapéutico grande que se puede utilizar, que va a depender de cada uno lo que tenga, de la patología que tenga y del número de vértebras que tú quieras fijar. Si tú buscas fijar 2 vértebras, 3 o 4, es absolutamente imprescindible poner injerto de hueso, porque los tornillos que pones tienen una función temporal, provisional, para poner cada vértebra en su sitio. Pero lo que va a agarrar las vértebras a largo plazo es el injerto de hueso. El injerto de hueso se obtiene de uno mismo, bien de la cresta ilíaca o bien de la propia columna. Después de liberar los nervios, el hueso que quitas lo puedes utilizar, pero generalmente es necesario poner injerto del banco de huesos, injerto de un donante de huesos que
está perfectamente, desde luego, analizado y estudiado y libre de enfermedades de transmisión, ¿no? Entonces, este injerto es el que a largo plazo va a agarrar las vértebras para que éstas no se muevan. Si este injerto no agarra, tarde o temprano los tornillos que se ponen se terminan moviendo. Entonces, la clave del éxito de una cirugía de columna es una buena técnica quirúrgica y, por supuesto, lo principal de todo es una buena indicación quirúrgica. Si indicas bien una cirugía y además la técnica la ejecutas bien, las probabilidades de éxito son más o menos del 85%. El hecho de que los tornillos actúen temporalmente en el cuerpo haciendo su función de sujetar las vértebras no quiere decir que cuando dejan de funcionar se tengan que retirar. Habitualmente se recomienda en cirugía de columna no retirar el instrumental que se ha puesto, porque generalmente no molesta. Esto difiere de otras partes del cuerpo de la traumatología, cuando te ponen una placa, unos tornillos o un clavo por una fractura de un fémur, etcétera, que una vez que el hueso ha curado se puede retirar. A diferencia de esto, en cirugía de columna la recomendación es no retirar el material.